Bueno, no solamente la sana alimentación, la buena alimentación de nuestros niños tiene que ser una preocupación del Estado, de las políticas de gobierno. También el tema de la educación es importantísimo. Y entonces eso significa que hay que medir los niveles o los estándares de la educación en nuestro país. Eso se viene haciendo hace 5 años, más o menos, 5 o 6 años, y los resultados han sido ya difundidos en algún momento aquí en TV Perú y los vamos a compartir y comentar con nuestra invitada, la socióloga Teresa Tovar, presidente del Foro Educativo, quien está con nosotros. Y bueno, hablemos un poco de los resultados de esta evaluación censal de estudiantes del 2012, donde se destaca que hay podríamos decir, una ligera mejora respecto de la comprensión lectora, pero no es tan favorable en el caso del aprendizaje matemático. ¿Qué nos representa esto? ¿Qué nos significa esto? Nos significa varias cosas, ¿no? En primer lugar, que sí, hay una pequeñísima mejora y que es un poquito más notoria en el caso rural. Y esto es importante porque esta gestión actual apostó por invertir en la población indígena, ¿no? En la población rural. Y creo que esta política de equidad debe ser acentuada, ¿no? Para poder tener mejores resultados. O sea, no puedes tú, en primer lugar, moverte solo en base a los promedios, ¿no? Creo que es necesario un análisis más minucioso de estas cifras y mirar cómo es que se comportan de manera distinta en el país, ¿no? Y además tomar las evaluaciones censales como lo que son, evaluaciones, son como un termómetro. Las evaluaciones no van a causar la mejora del aprendizaje, ¿no? Lo que va a causar la mejora de los aprendizajes son las políticas que se puedan implementar para lograr que los niños en el país, sobre todo aquellos que están en las zonas más vulnerables, tengan buenas escuelas, buenos maestros, buenos materiales. Es eso lo que va a levantar, ¿no? Y por supuesto buen clima de aprendizaje. Son dos factores que son muy importantes para mí, para nosotros resaltar, ¿no? Uno, los buenos docentes, y otro, el buen clima de aprendizaje. Ahora, bueno, usted lo menciona, hay que destacar, creo que es el caso de Moquegua, donde los niveles de desarrollo de la educación han superado el 50% de los estándares, o al menos del promedio nacional. Eso significa que la participación activa de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, es estratégico para poder potencializar el nivel de aprendizaje de los alumnos. Por supuesto, pero también creo que se debe a que en Moquegua hay mucho menos población rural. O sea, si tú sacas los promedios, ¿no? Entonces creo que hay que tomar eso de manera adecuada, con varios factores. No hay un solo factor nunca. En educación menos puedes encontrar una sola causa, ¿no? Por supuesto que el gobierno local es importante y por supuesto que también la contribución de los cánones también es fundamental. Creo que todos los gobiernos regionales tienen que ponerse las pilas y invertir en educación. Eso es, ¿no? Y Moquegua está mostrando que esto es posible. Pero además es importante considerar que digamos, los mayores rendimientos siguen estando en las zonas urbanas. Nosotros hemos analizado un poquito más esto y vemos que en la mayor parte de los departamentos de la Amazonía, Loreto, Cayali, San Martín, Huánuco, y también varios del Ande, Ancash, Junín y Cusco, el número de estudiantes que no aprenden no se incrementa, ¿no? Que aprenden, que digan, no se incrementan, incluso disminuyen. O sea, se ha estancado. O sea, sigue habiendo una brecha rural-urbana, ¿no? Ahora, señora, que empieza a cortarse en algunos lugares donde el ministerio está haciendo un acompañamiento pedagógico, ¿no? Justo eso iba a mi consulta, ¿no, señora Tovar? Porque a la luz de los resultados se puede apreciar que desde el año 2007 no es la primera vez que todas las regiones tienen, ¿no?, un resultado bastante representativo, ¿no?, dentro de esta evaluación censal educativo, ¿no? Y ustedes señalan que uno de los puntos que ha ayudado, o que puede decirse que es medular para estas mejoras, en las regiones donde hay unas mejoras, es las escuelas con acompañamiento. Entonces esto simplemente nos hace pensar que aquí el trabajo articulado, no concertado, da sus resultados mucho más y el buen docente. O sea, el docente que mejora su performance porque tiene un acompañamiento que no es pues la supervisión de antaño, donde venían, ¿no? Cuando venía el supervisor, el docente se escondía o actuaba una clase o tenía temor de la supervisión. Ahora el acompañamiento es un trabajo en conjunto con el docente para mejorar el trabajo, ¿no? Y esto es bueno. Por supuesto que eso también es un remedio, como una antalgina, no es el antibiótico que cura, porque en realidad necesitamos mejores docentes que no necesiten acompañamiento, ¿no? Y hay que formar mejores docentes, ¿no? Pero de todas maneras es importante, ¿no?, que sea por el acompañamiento, sea formación continua, o por la formación inicial, apostemos a esta variable clave,
que es tener mejores docentes en el país, bien preparados, bien formados, motivados y bien remunerados. Ahora, eso es así de simple. Ahora, ¿no? Señora Tovar, ese tema, ¿no?, de incluso la mejora en el performance del docente, de brindarlos y dotarlos de mayores capacidades, podemos decirlo que ya está siendo tomado como un tema de Estado, ¿no? Y lo vemos con la ley de la reforma magisterial, en donde se les trata de no solamente incrementar verle una mejora remunerativa del docente, sino de dotarlo de mayores capacidades para que continúe con su formación e incentivarlo en la formación continua. Yo creo que sí, que la ley de reforma magisterial tiene dos aspectos, tiene muchos aspectos, pero digamos destacar dos aspectos que son importantes, ¿no? Una que unifica en un solo régimen, un asunto que era bastante caótico. Y otro que establece una carrera, o sea, porque no había carrera, no había diferencia entre el primer nivel y el segundo y el segundo y el tercero. Entonces tú podías empezar con ganando 1.000 soles y terminabas con 2.500, digamos, al final de 30 o 40 años de trabajo, lo cual no tiene sentido, no es una carrera estimulante. Entonces establece que haya diferencias, ¿no? El problema está que esta ley es como un segundo piso. Entonces el primer piso es el piso salarial, precisamente, ¿no? Y en otros países de la región sí existe un piso salarial magisterial. O sea, la ley de carrera no establece cuál es el piso salarial, sino dice sobre ese piso se va mejorando así. Claro, y creo que en el país sí tenemos que reconocer, por lo menos yo lo pienso así, que el salario de los maestros como piso salarial es demasiado bajo, ¿no? 1.200. Aún con la mejora. Aún con la mejora. No es suficientemente atractivo. Tenemos como decía antes el señor Dahmer, que apostar un poco a invertir como Estado en algunas cosas fundamentales. Puede ser el petróleo, pero la educación me parece fundamental. Es un pilar del desarrollo del Entonces, país, el Estado tiene que garantizar que en las escuelas públicas los maestros empiecen ganando, no sé, 2.000 soles. Hay que ponerse de acuerdo. Es cuestión de tomar criterios. Hay criterios que se han tomado en otros países y luego de ahí, bueno, esto va a ser atractivo para un docente, que vuelva a ser atractiva la profesión docente. Nosotros pensamos sinceramente esto, ¿no? Lo que sucede es que a mayor nivel de remuneración, para tener un mayor desempeño, significa también exigir un mayor nivel de enseñanza que debería reflejarse en los resultados. Y los resultados que nosotros tenemos a la vista ahora son buenos porque estamos creciendo, pero no son lo suficientes. Y es más, hay una proyección al 2016 de tener el entendimiento o el razonamiento verbal, la comprensión lectora, tratar de incrementarlo de casi 30% alrededor del 55%, y en el caso del aprendizaje de las matemáticas, llevarlo solo al 34-35%. ¿Por qué hay esa distancia entre una u otra? ¿Por qué la aspiración en matemáticas no podría ser mayor también? Porque hay una línea de base, ¿no? Obviamente el punto de partida en lenguaje es mayor, estamos ahora en 30%, entonces queremos llegar a 50%, ¿no? Lo cual está difícil todavía, ¿no? Por lo menos hasta 2016. Y en cambio en matemáticas estamos pues mucho más atrás, estamos en 2, entonces hay que llegar un poco, se están casi duplicando las expectativas. Pero al margen de las expectativas, yo creo que los maestros van a ser buenos cuando no tengan 2 o 3 trabajos, ¿no? Claro, entonces podríamos, ¿por qué no asociar la mejora salarial a la dedicación exclusiva, o por lo menos estimular a aquellos docentes que tengan un solo trabajo pero pagarles bien, ¿no? Claro, pero yo creo que si corren de trabajo en trabajo, no preparan clases, al no estudiar, etcétera, no enseñan bien. Claro. ¿No? Entonces yo creo que por ahí es entendible, ¿no? Pero creo que eso es una de las aristas del factor que hay que tomar en consideración. Es decir, si no hay una verdadera conciencia, un verdadero sacrificio, un compromiso por mejorar los estándares de la calidad, con capacitación, con evaluación a los docentes permanente, con niveles de competencia real, con reconocimiento a aquellos que van a los colegios unigrado, unidocentes, en fin, sin darles un escenario propicio a ellos, entonces no necesariamente el tema económico sería es un rompecabezas que tiene varias, es como un rompecabezas de varias piezas, tienes que moverlas todas al mismo tiempo, ¿no? Una de ellas es la formación docente, tienes que formarlos bien. ¿Cómo estamos ahí? ¿No? Ahí estamos bastante mal, porque como en la época de Fujimori se dio un decreto que casi nadie habla, que se llama el 882. Con ese decreto supremo, porque se manejaba el país a veces con estos decretos, se permitió que cualquier persona pudiera formar cualquier entidad educativa, primaria, secundaria, superior, y cobrar, etcétera, hacer un negocio con la educación,
y se formaron un montón de colegios de pésima calidad, institutos superiores de formación docente de pésima calidad. Los maestros se matricularon ahí pagando 100 soles, 200 soles, etcétera, fueron estafados y mal formados. Entonces, este decreto hay que suspenderlo. ¿Qué pasa? ¿Sigue vigente? Sí, por supuesto. No se atreven a suspenderlo algunos porque obviamente ya hay interés económico ahí en juego, o sea, hay negocio, ¿no? Pero creo que eso habría que ponerlo atrás. Segundo, los que ya se formaron, los institutos pedagógicos que ya se formaron y que son malos, hay que eliminarlos. Hay que sacarlos de ahí, ¿no? Hay que poner en alto aquellos institutos pedagógicos que sí son buenos, porque así como hay escuelas malas, hay institutos pedagógicos que han formado mal a los maestros. Entonces yo digo, el Estado no solo tiene una deuda salarial, como bien el salario no es el único problema, tiene una deuda de formación con los docentes. Los hemos formado mal. Entonces ahora les exigimos trabajen bien, ¿no? Entonces comencemos a pensar con serenidad en una formación docente sólida, de calidad, donde se invierta como Estado, y también cuando el sector privado que quiere invertir, que invierta bien, no que no estafe, ¿no? Entonces tendremos buenos docentes de aquí a 5 años, cuando, ¿no? Mientras tanto, ¿no? Tienes que hacer el acompañamiento docente conforme se ha empezado ahora, ¿no? Ahora, pero esa es una de las piezas. Sí. La otra es la salarial, la otra es, como usted decía, la motivación para trabajar y el reconocimiento a los buenos docentes, ¿no? El estímulo, que la carrera docente sea atractiva, que yo sepa que si yo me voy a un sector rural realmente voy a ser reconocido, que si enseño en una escuela inclusiva a un niño con discapacidad voy a ser valorado. Claro. Este es un aspecto que no ha sido considerado en la ley magisterial, porque se estimula a los maestros que van a zonas rurales, pero no a los que enseñan a niños con discapacidad. Son cosas que se pueden mejorar y que hay que tienen que ver con todo esto, ¿no? De decir, bueno, los mejores docentes van a ser reconocidos por el país, ¿no? Creo que esto es bien importante también porque hemos venido de un fuerte deterioro de la imagen docente, ¿no? Un docente que es muy venido a menos, con una autoestima muy baja y que no tiene estímulo. Politizada, ¿ah? Politizada también. También, ¿no? O sea, claro, en el sentido de que justamente en la medida en que hay este descontento, entran a tallar pues grupos que nosotros que recusamos violentamente, fuertemente, que son los grupos violentistas, ¿no? No podemos permitir que a partir de allí, de ese descontento, surja esta alternativa, ¿no? Creo, pero nosotros pensamos que sí hay sectores de maestros que son democráticos, que apuestan por una educación y que si tú les ofreces mejores condiciones de trabajo, un clima más estimulante, van a responder, ¿no? La ley de carrera magisterial puede contribuir a esto y creo que podemos mover las otras piezas de formación docente, de salario, condiciones, para poder tener realmente en esto una apuesta, pero creo que acá tiene que haber un compromiso no solo del sector de educación, tiene que haber un compromiso del Ministerio de Economía y del propio Presidente de la República, de todo el gobierno, por decir, bueno, ahora sí, aprovechemos este momento bueno del país, ¿no? Económico, y pongamos acá una piedra bien sólida en la educación, y esto significa poner una piedra bien sólida en los docentes del país. Y eso justamente es lo que conversábamos, recuerdo algunas veces en estos estudios, hace meses atrás cuando hablamos del análisis de este proyecto de ley de reforma magisterial que ahora es una ley, ¿no? En el tema de que al final la verdadera ministra de Economía, de Educación es el ministro de Economía, y que por ahí hay que darle, ¿no?, el esfuerzo, y esa es la ambición que busca el gobierno central, ¿no? Mejorar el tema y reivindicar, ¿no?, la profesión del maestro, ¿no?, que cumple una labor medular en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Es lo que va a garantizar que continúe este crecimiento. Claro, y esta prueba censal lo comprueba también, ¿no? Nos da una alerta que hay una pista por ahí, ¿no? Acá están los puntos derroteros. Muchas gracias, señora Tobar, por habernos acompañado esta mañana. Julio. Bien, le agradecemos a la socióloga Teresa Tobar, presidente del Foro Educativo, quien ha compartido con nosotros y nos ha dado sus puntos de vista muy claritos, ¿eh? Ha enumerado perfectamente lo que hay que hacer para lograr esa gran revolución de la educación que tanto queremos en nuestro país. Buenísimo, se están sentando ya los puntos. Julio, ¿con qué regresamos?